probado en lugar de enviar las propuestas también a presentarlas, no en sino en videollamada y demás, y no solo enviarlas? Sí, ahora, bueno, como estoy trabajando también la parte de precio, intento a lo mejor no dar el precio final, pero sí dar la horquilla en medio de la llamada para tantear también Ujú. cómo está esa persona y ahí ya sé si más o menos me puede decir que sí o que no. Es decir, si yo le digo un precio y veo que titubea o lo que sea, le digo, oye, dime que sí o que no para no perder yo mi tiempo en hacer una propuesta o no. Y ahí ya pues voy viendo de pie cojea. Pero sí que es verdad que es algo que, aunque ahora prefiero enviar las propuestas porque me siento a gusto dándolas, es algo que también me parece clave el antes de trabajar tú sin recibir nada a cambio, el decirlo por teléfono o en llamada para saber si están interesados o no. A mí eso me parece clave, ¿no? Para intentar ver si realmente es un cliente que está dispuesto a pagar y no perder tiempo haciendo una propuesta a alguien que no merezca la pena, ¿no? Mm. Sí, porque al final esto lo saco de Luis Monge Malo, que de hecho estuve en su membresía y aprendo mucho de él también. Y dice que hay muchos clientes, bueno, muchas empresas que son coleccionistas de propuestas, que no están interesados en tu proyecto, pero están interesados en saber lo que cobras o tener 10 propuestas y ahí decidirse. Entonces, eso no lleva a cabo. O sea, si lo que estás recolectando es propuestas, al final no te va a contratar y al final estás perdiendo tu tiempo que puedes dedicar a otra persona. Oye, has hablado de propuestas. Cuéntanos esas propuestas que haces ahora, cómo son y cómo te Wow. ayudan a cerrar al cliente. Pues muchísimo más. Pues lo que me comentabas antes era como muy seco. Era, hago esto y lo que te pongo es la parte de especificaciones de las pantallas que te voy a diseñar o lo que voy a hacer, pero más como muy, eso, muy frío. Y ahora ya lo cambio. Presupuesto pintor, ¿no? Que digo yo. Sí, sí, sí. Lo, lo, X euros por metro cuadrado. lo que te da el mecánico cuando le llevas el coche para saber si quieres. Entonces ahora ya he trabajado en eso y ahora ya lo que envío, digamos, es más bien una carta de ventas. Una carta de ventas con un título, intentando persuadirle desde un primer momento y ya empiezo contándole el precio y a partir de ahí le digo, y ahora te voy a decir por qué esto no es caro ni es barato, sino es el precio idóneo y por qué te interesa. Y ya le empiezo a contar, oye, tus problemas son estos y le empiezo a decir cuáles son sus pain points. Yo te voy a ayudar en esto. Mi manera de trabajar va a ser tal. Entonces ya lo voy convenciendo de todas las maneras para que cuando se lo termine de leer diga, wow, esto sí que lo necesito. ¿Crees que solo el hecho, ya no me meto en si es persuasivo o no y tal, pero el hecho de enviar una propuesta de ese tipo, ¿crees que te diferencia del resto de tu competencia? Sí, totalmente. Yo con los freelance con los que he hablado, creo que nadie me ha dicho que haga este tipo de propuestas. Todo el mundo hace Bueno, la parte así más en frío. Entonces, bueno, aquí Jorge creo que tienes mucho que decir, ¿no? Que esto lo viste tú cuando trabajabas. Yo esto es de los errores, bueno, me voy a decir, de las formas más sencillas, fáciles de diferenciarte que veo. Porque yo, Rafa, bueno, estuve trabajando en una empresa donde veía que era una empresa que era un marketplace de freelance y yo conectaba a empresas con freelance y le pedía a los freelance, pues no sé, me viví 1.500, 2.000 propuestas en 3 años, más o menos, ¿eh? Literalmente fueron más de 1.000, ¿vale? Y yo veía unas propuestas, unos horrores, unos presupuestos pintor, como dice Swan, todos así, ¿vale? Con todos nuestros respetos a los pintores, por cierto. Y en cambio, en esa empresa también conectábamos, o sea, podíamos presentarle un freelance o podíamos presentarle una pequeña agencia. Y las pequeñas agencias, no sé por qué, ya hacen las propuestas de una forma diferente, ya se presentan, ya dicen quiénes son, ya hablan de los, como dice, de los pain points, ya te presentan quién es el equipo y sus casos de éxito, o sea, ya hacen las cosas diferentes cuando en realidad somos competidores directos, ¿vale? Y yo veo es una de las formas más fáciles de diferenciarte porque poca gente trabaja en propuestas. De hecho, Swan, ahora cuando volvamos de verano, si te parece, podemos dedicar tú y yo, que probablemente tú y yo la hagamos un poquito diferente, o sea, con diferentes enfoques, pero seguro que ambos congenian parecidos. Podríamos dedicar un capítulo a hablar de cómo hacer propuestas bien, porque es una de las claves que yo creo que te cambia realmente todo el proceso de venta de un freelance. Y no solo el hecho de la imagen que das a ese potencial cliente, el cómo te diferencias, el cómo al final el valor de lo que ofreces crece, sino de cara al freelance. Rafa, cuéntanos
Porque creo que la segunda semana, lo has dicho al principio, de hecho, el tema de precios y tal, ¿no? Que no tenías muy claro, ahora ya lo tienes más claro, pero en la segunda semana estábamos preparando una propuesta y le pusiste tú el precio. ¿Cuánto fue ese precio? Ese precio fueron 6.000 euros. O sea, haciendo una propuesta donde le estás vendiendo tu servicio a un cliente, donde estás incrementando el valor y donde te ayuda a ti personalmente también a decir, oye, esto vale esto, ¿sabes? Sí, Porque crees que lo vale. Porque si no es como, ya empiezas con los miedos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que le voy a dar 2.000 euros porque a lo mejor más de eso es mucho y tal. Pero es que no se trata de eso, se trata de qué valor le voy a entregar y cuánto vale ese valor. justo. Entonces, no solo vale de cara al cliente, sino de cara a nosotros mismos, ¿no? Sobre todo si estamos en unas fases a lo mejor más iniciales y demás. Yo ha variado mucho porque claro, las propuestas que enviaba antes, al final eran tan secas y tan frías que realmente no se veía el valor. Entonces yo, pues al final sé que ellos lo que iban a ver era un número. Entonces iba como desnudo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahora no, ahora lo envío con un abrigo, con el nórdico y bien protegido con un escudo de que eso no lo tumba nadie. Y Además, en tu proceso de venta, que es puerta fría, todavía importa más, porque claro, no has llegado ni por una recomendación ni por fidelización. O sea, todavía importa más que la propuesta está bien hecha porque partes de una desconfianza mayor. O sea, que esa propuesta tiene que ser tu herramienta principal que te ayude a aumentar esa confianza. sí, es más, te digo más, Jorge. Las propuestas que estoy empezando a cerrar ahora con clientes finales, porque sí, yo estaba trabajando con agencias y con otros desarrolladores y demás, pero con clientes finales, que era una barrera que yo tenía que derrumbar, las que me han empezado a decir que sí, han sido gracias a este tipo de propuestas. Todas las anteriores que he enviado con la propuesta del pintor, como, como dice Juan, ni una. Y envié las dos primeras que envié así, las dos cerradas. O sea que con esto no podemos decir que no solo es un tema de volumen, que también, que lo decías, es un mix entre volumen y hacer bien las cosas por el camino, ¿no? Sí, sí, sí. El volumen es importante, pero también dedicarle su tiempo y que al final una propuesta le tienes que dedicar. Lo escuchaba el otro día de Javi Consuegra en un podcast y al final es algo a lo que tienes que dedicarle su tiempo, porque al final el rendimiento que le vas a sacar a esa tarea que vas a hacer es muchísimo mayor que cualquier otra. Entonces hay que sentarse, escribirlo bien, que no sea un copia y pega de otra y hacer una diferenciación clara a ese proyecto que quieres conseguir.